muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos en el miércoles de Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Bueno, necesitamos realmente conectarnos con lo divino para provocar milagros. Entonces no estamos esperando milagros, estamos conectados con ellos. Y el primer milagro es cuando el enemigo se levanta. Y no se levanta a través de una persona, sino a través de una idea, de un pensamiento contrario al pensamiento del amor. Entonces viene el odio, el resentimiento, el rencor, y esto genera miedos. Entonces las escrituras narran que los miedosos no son aptos para la guerra, porque obviamente al no mirarse en el espejo, pues piensan que el enemigo está en el mundo exterior, y el enemigo siempre está dentro de cada uno de nosotros. Escuela de Guerra Espiritual. Hoy el tema, precisamente después de percibir una señal especial, es el cambio de creencias. Porque en la práctica, en cada ocasión nos permite practicar lo que hemos aprendido. Estábamos inmersos en un colapso, ayudando en, como dice el común de la persona, en lo que se pueda, pero con una certidumbre y una confianza de que hay algo grande, y ese grande pues lo podemos ver en personas que salen después de considerarlas muertas vivas, y luego nos vemos en otra situación similar, un incendio provocado, donde está muy cerca también la pérdida de la vida de muchas personas, y vemos como el viento, el fuego, esto con un poco de agua se calmó, enterrando las brasas encendidas que estaban provocando más incendios. O sea que allí pudimos observar que los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, necesitan un equilibrio. Y precisamente es la base de lo que fuimos creados, de lo que contiene nuestro cuerpo, y también nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, por eso se requiere un cambio de creencias, para que haya un cambio de vida. Creer que mi seguridad depende de aquello que pueda encontrar afuera, o fuera de mí. O sea que no se trata de mirar el mundo como cuando alguien mira a través de una ventana de su casa y ve afuera algo que se necesita, y alguien que tiene el recurso, y alguien que tiene el dinero o el trabajo o la medicina o la casa o la solución a mi dificultad. Entonces en ese mismo momento, cuando nos ponemos la mirada en el mundo exterior en lugar de mirar en el interior, pues le entregamos nuestro poder a las circunstancias. Y esas son las personas que andan buscando culpables, y pues no observan el esfuerzo, ni tampoco la dedicación, ni el estudio, porque esto, pues obviamente su templo en ruinas, pues no se los permite. Y es por eso que, dependiendo quizás de una llamada, que la seguridad dependa de la confianza, de una respuesta, de algo que todavía no se puede ver. Entonces, aquí observamos dos características en formas de ser. Quizás una persona en las mismas circunstancias, y una actúa desde la certeza, desde la confianza y la seguridad, y la otra desde la necesidad. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo uno, necesito lo otro. Ahí delante está la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y se selecciona de acuerdo a cómo está el estado interior. O sea, la realidad solo responde al estado interior. Y ahí viene la llave de la seguridad. No está en el trabajo, ni en una persona. La llave de la seguridad tampoco está en un cliente, ni en una institución. Entonces, pues queremos hablar sobre los obstáculos en lugar de hablar sobre los estados. Cuando alguien señala, critica y difama, las escrituras nos enseñan de que esa persona está leprosa.
Y si nosotros le creemos o nos dejamos persuadir de esas malas palabras, pues nos transmite la lepra. Y por eso cuando alguien nos critica, nos difama o nos insulta, pues simplemente no le respondemos porque esa persona se haría nuestro juez. Y es así como viene la solución. No está en trabajar duro. La solución está en dejar de contradecir dentro de cada uno de nosotros aquello que deseas experimentar. Si deseas experimentar la paz, no la dejes perder por ningún motivo. La seguridad, la certeza, la confianza, de la misma manera. Entonces ahí tenemos la solución. Y por eso dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Yahweh tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Entonces, y le dirás, oye Israel, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmayes vuestro corazón, no temáis. O sea, el sacerdote, que es el puente entre lo humano y lo divino, no es una persona como tal, es una personificación de nuestros estados de ser. Cuando nos conectamos con lo divino, pues ahí no hay desánimo ni miedo, dicen, ni os asaréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque realmente nosotros, de acuerdo a lo que sentimos, pues es lo que emitimos. Si te sientes confiado, emites confianza. Si te sientes amado, emites amor. Ahora, si te sientes herido, pues vas a emitir quejas, críticas, señalamiento. Como dice la Escritura, no juzgues a alguien si primero no lo escuchas. Entonces, claro, sabemos que hay personas heridas, ofendidas, y que en la gran mayoría los sistemas y medios de comunicación e información, se trata de eso, de ese mundo dual. Y por eso salir a la guerra es cuando el guerrero está iniciado en un camino interno. Salir a la guerra es salir hacia adentro. Y salir hacia adentro, reparar el daño, y luego entonces afuera sale con una confianza, con una firmeza, con una certeza, con esa fianza, y es por eso que no puede tener miedo. Entonces no es que se le prohíba sentir miedo, es que es una instrucción que nos enseña a soltar los miedos. Por nada estéis temerosos. ¿Y por qué tenemos tanto miedo? Porque no lo sueltas. ¿Por qué tanto dolor? Porque no sueltas el dolor. Como cuando hay una aguja, una espada, un cuchillo, haciéndote daño en tu piel o en tus órganos, y en lugar de quitarse del entorno en donde alcanza esa arma, pues antes nos acercamos a más. Y entonces, ¿por qué tanto dolor? ¿No? ¿Para qué? Para que lo sueltes. Si te estás quejando de algo, suéltalo, porque tiene la autoridad y el poder. Y por eso, bueno, entonces, pues hablando del temor, pues es una mentira en la mente. Y ese miedo, pues es una mala comprensión de la vida. Ahora, si queremos salir a la guerra, hay que entender que el miedo es una mala comprensión de la vida, una mentira que nos hemos creído, y pues precisamente por dejar de amarnos a nosotros mismos. O sea que no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, somos lo que vemos. Por eso estudiamos la porción semanal, mira, re. Y cuando miramos, y no sea que una raíz de amargura, pues te haga perder la gracia. Entonces viene el miedo, que es creer que hay una fuerza externa que me va a aplastar y a invalidar mis deseos y mis proyectos. O sea que lo que hay fuera de mí es materia, pero nosotros somos energía. O sea que esa energía que vibra es la que le da forma a la materia, no lo contrario, porque es el alfarero el que le da forma a la vasija. Entonces, si es una mala comprensión de la vida que genera el miedo, y ese miedo no me permite hacer la guerra efectivamente según
los verdaderos guerreros, vida es un espíritu bajando a frecuencias hasta convertirse en materia. Pero sigue siendo energía. Miedo es creer que no hay otro. Y que no yo. Miedo es creer que hay otro en mí y que en lugar de sacarlo fuera, que me roba la identidad, pensar que eso soy. Entonces, si viene el espíritu de pobreza y se materializa con deudas, pensamos que somos personas endeudadas y esclavos. Ya nos robaron la identidad. No porque la deuda sea impagable, sino porque se formó y se creó en la mente una idea, y esa idea tiene una fuerza espiritual que domina, esclaviza y atormenta de día y de noche. Por eso, si lo espiritual es lo más elevado, eso le conocemos como el Elión. Para que esa materia se manifieste, el espíritu tiene que tomar forma. Y tomar forma de acuerdo a nuestras palabras, de acuerdo a nuestras imágenes mentales y a nuestros sentimientos, que es la energía que ponemos en movimiento, o sea, emoción. Entonces, no tengas temor, porque todo fluye desde ti y no hacia ti. Entonces, si hay crítica, si hay difamación y la dejas entrar, te daña. Y obviamente por eso genera lepra. Y la lepra pues es una enfermedad, primero, que es incurable, porque es una célula que no está cumpliendo con la labor para la cual fue diseñada. Y segundo, pues Yeshua viene curando la lepra. Y por eso pues no hay ninguna enfermedad incurable. Por eso decía que sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esos miedos desde el interior que le crean en el inconsciente un programa de pérdida de dinero, de pérdida de salud o de robos. Y entonces ese inconsciente lo tiene como un programa. Y ese programa obviamente tiene un diseñador, un arquitecto, un constructor. Y ese arquitecto y constructor somos nosotros mismos. Es por eso tan importante no perder nuestra identidad de lo que realmente somos. Imagen y semejanza del Creador, del Todopoderoso. Y entonces, por eso nos corresponde reprogramar. Eso es lo que llama la regeneración por el Espíritu. Y se hace desde la mente con una idea distinta. Para que haya una idea distinta tiene que haber una palabra diferente. Porque esto es lo que se manifiesta por la palabra. Por eso, pues, recordamos el informe de los 10 príncipes, el informe falso de esos príncipes que optaron por difamar. Eso es lo que se conoce como el amorreo. Y entonces dice en el libro de Devarim, el libro que estamos estudiando en el primer capítulo, y oyó Yahweh la voz de nuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Esa buena tierra tiene un juramento, pero también tiene una certeza y una seguridad, que si no la sentimos, la visualizamos, la declaramos y la ejecutamos, dentro de nosotros no va a suceder afuera. Y por eso, como una gota de agua del mar, pues no es el mar, pero tiene los componentes que tiene el resto de aguas marinas. Y por eso dice, pues todos vosotros son dioses, somos dioses. Pero así nosotros somos, como el mar, como la gota de agua que tiene los mismos componentes del mar. Pues quizás no somos dioses, pero lo tenemos todo. Y allí es donde se inicia el cambio.
cuando salgas a la guerra, como quien dice, cuando ores. Una oración es la hora de acción. Y esa hora de acción es una batalla. La batalla siempre se registra de acuerdo al botín de guerra, que puede ser tu familia, tu economía, tu salud. Todo esto que logres es el botín de guerra. Es el resultado de una batalla en el ser interior. Así como en la noche de bodas, el novio y la novia entran al tálamo nupcial. Por eso dice que no podía salir a la guerra el que estaba recién casado, en la noche nupcial. Y esa unión sagrada está representada en tú y tu deseo, nada más. Porque si tú deseas una cosa y piensas en otra, ya se metió otro. Ya hay un adulterio, ya hay una infidelidad. Y por eso los que estaban recién casados no iban a la guerra. Porque esa unión sagrada entre el esposo y la esposa representa el deseo y nada más que el deseo. O sea, el deseo ya cumplido. Por eso dice la palabra que el que creyere orando en fe, eso lo recibirá. Entonces ahí viene el triunfo en la batalla. Ponemos allí como un ejemplo donde la mente, que es como la vasija, sería la novia. O podría ser como el útero de la mujer, que recibe. ¿Y qué es lo que recibe? La mente recibe las impresiones, lo que imprimes a través de cada palabra o de cada escrito. Y eso que imprime la mente, esa idea, esa luz, es el novio. El novio es lo que desees. Y ahora que comprometidos en boda se hacen los dos uno solo, entonces aquello que deseo ya lo tengo. Y por eso esa es la idea en la mente como de una boda. Y en esa boda viene el embarazo. Como María, como Miriam. Muestran una chica que no ha tenido relaciones sexuales o íntimas. Ahora está embarazada. No se trata de creer o no creer, sino entender la metáfora que está escondida detrás de eso. Porque esa Miriam o esa Mara, esa amargura puede ser tu mente acostumbrada a recibir los desprecios, las críticas, los señalamientos. Y ahora esa mente pues no recibe todas esas palabras mal dichas, sino que recibe aquello que desea: abundancia, felicidad, gozo. Y entonces hay allí donde se embaraza esa mente de la salvación. Eso se llama en hebreo Yeshua. Y por eso ese embarazo se convierte en la cosa que deseas. Ese acto sublime de intimidad es sagrado. Porque no solamente se le da vida a un bebé o a una nueva criatura, sino que se le da vida a todo aquello que tú desees. En esa metáfora de entender que la mente es como la novia y que la idea que le entra a la mente es como el novio, o aquello que deseas. Ese deseo ya cumplido, ese es el novio que embarazó a la novia en la noche de bodas y ahora tiene un hijo que se llama salvación. Y por eso orar es saber que eres consciente que somos aquello que deseamos. Esa es la oración secreta. Ser consciente que eres uno con aquello que deseas. Y ser y poseer aquello que deseas, porque el deseo es pensar desde. Y vivir es pensar en. Vivo pensando en. Pero si vivo con el deseo cumplido, pienso desde aquello que quería, ya no lo quiero porque lo tengo. Y no necesariamente en el mundo físico, sino en el mundo interior. Entonces es allí cuando simplemente sé que me pertenece y me hago uno con la cosa, estableciendo ese embarazo sublime entre la mente y el deseo, o entre el alma y la luz revelada, y es allí donde se ganan todas las batallas. Por eso, como en la resurrección de Lázaro,
que dijo Yeshua, yo le doy gracias porque tú siempre me escuchas. O sea que lo más difícil de la nueva era mesiánica es ser uno con el Padre. Porque en ese estado de ser, la nada se hace de lo externo, porque todo viene de adentro. Y por eso, si afuera no hay nada y lo construyo dentro, aparece afuera. No lo contrario. Y a eso se le llama un iniciado, un guerrero. Entonces, cuando salgas a la guerra, debe estar iniciado como guerrero. No, y por eso allí la persona no puede culpar a otro, porque la base es que todos somos uno. Si hay un mandamiento mayor, un mandamiento que está por encima de todo, dice, oye Israel, ¿qué es lo que quiere que oiga Israel? Que Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y ese uno es la hija, la unidad perfecta entre lo espiritual y lo material, entre el creador y su creación. Y por eso, pues allí empezamos a ejercer nuestra profesión como arquitectos de nuestra propia realidad. Por eso dijo Jesús, es que faltan 4 meses para la viña, pero la cosecha está lista. Y entonces, si mira afuera, la matica apenas está naciendo y va a crecer. Pero Jesús dijo, ya está la cosecha lista. Porque después que naces de nuevo, lo tienes todo. Y aunque falten los meses que falten para la siega, la cosecha está lista. Porque todo está creado ahí en la mente y sentido en el corazón y declarado por la boca como salvación. Esa es una sentencia de un juez que dijo, eres sano, eres libre, eres abundante. Y empezamos a construir un diseño con un mapa del arquitecto original de la creación de 10 palabras y de 4 pases. Pero esto requiere estudio. Es que criticar es muy fácil. Y por eso hay tanta crítica. Lo difícil es estudiar y escudriñar las escrituras. Y más difícil para aquellos estudiosos es ponerlas en práctica. Entonces lo último que quiere el enemigo es que le demos órdenes. Cuando le decimos al espíritu de ruina que se vaya, se tiene que ir. Y obviamente que antes de irse él se quiere apropiar de lo que no le pertenece. Y es allí donde vienen las señales engañosas. Al juzgar ese juez con pensamientos negativos y palabras del mismo pensamiento, es porque estás viendo primero en ti esto en lugar de mirar afuera. Si miras en ti, entonces se va el problema, porque lo resuelves, te vacías, lo sacas. Porque si no estuviera en ti, no podrías ver en los demás aquella cosa que no te agrada. Nos hacemos conscientes de que somos portadores de ese tipo de dificultades y entender que hay un mundo invisible que nos rodea, pero no sabemos que el rey es el rey. Vaya donde vaya, también reinamos allí. Y desde allí se materializa la palabra del rey. Y esa palabra es una orden, es un orden. Como Lázaro. Dijo Jesús, Lázaro está dormido. Vamos a ir a despertarlo. Y entonces, ahora sí fue afuera. Y entonces, afuera está dormido, adentro se despierta. Y por eso se requiere un rey que reine y un juez que juzgue. Ahora traemos todo esto a los evangelios. En la primera carta, el capítulo 6, del verso 1, la carta de los Corintios, primera de Corintios 6, 1. Y aparecen estos pleitos, estos litigios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros, y sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más a las cosas que
de esta vida. Entender eso, que tenemos ejércitos celestiales puestos a nuestro servicio y millares de ángeles, nos permite abrir la llave de la provisión, de la abundancia y de la sobreabundancia. Y a eso se le llama un inicial, porque iniciamos una nueva vida con un nuevo proceso, pero esto hay que ponerlo por obra. Por eso decimos, Padre, te damos gracias por el espejo que nos muestra el mundo. Te damos gracias por permitirnos evaluarnos debajo del ojo crítico y no permitimos que la ofensa, el dolor y el asolamiento del mundo exterior influencie nuestra mente y nuestro corazón. Debemos de ejecutar la certeza, la confianza y la seguridad que hemos sido elegidos actos para la guerra. Y un elegido acto tiene a su servicio millares y millares de ángeles, ministradores, prosperadores, libertadores. Y eso es lo que activamos en el momento de la batalla, en el momento de la guerra. Por eso la pregunta es cómo te sientes con respecto a tu problema. Y si te sientes desanimado, ahí hay una palabra de ánimo. Lázaro, levántate. Porque Lázaro quiere decir ánimo. Levántate. Y Lázaro se levantó. Ahora hay que quitarle las vendas y las ligaduras de sus manos y de sus pies, para que podamos no solamente ver, sino actuar y andar en libertad. Una vez más agradecidos con el Todopoderoso, por el amor y la misericordia. Por eso sabemos enteramente que primero hay que vaciar la casa y luego dejar que fluya esos ríos de agua de vida para que la copa esté rebosante y se llene de todo el poder del poder. Y por eso ahora ir por todo el mundo. Cuando eso sucede, ya estamos listos para ir por todo el mundo. Algunos nunca están listos. Y entonces, pues como sea, ahora hay que orar. Porque si entiendes el nivel, que no es para buscar una conexión desde la desconexión, es para reconectarnos con el Espíritu Divino. Porque tenemos poder, tenemos sabiduría del Todopoderoso. Pero si se le estamos entregando al dinero, si la estamos entregando al enfado, a la pelea, a la contienda, entonces, pues, por el dinero o mejor por el poder del oído. Porque hay un mundo invisible que es más fuerte que el visible. En ese mundo invisible somos reyes y sacerdotes y pueblo santo. Y también, como reyes, como sacerdotes, decretamos para que se cumpla la orden. Se ordena, como a Lázaro, levántate. Y como estaba dormido, pues vamos a ir a despertarlo, ya lo estamos despertando. ¿Qué es lo que se juzga? ¿Un poder para hacer imágenes? ¿O poder de la imaginación? El poder para hacer imágenes lo tenemos. Pero estaba dormido el poder de la imaginación. Probadme en esto y verás, si no se abren los cielos que estaban de bronce, cuando se cumplieron los diezmos. Lo que representa el libro de Malaquías. Malak es mensajero, y Kia, ya, es de Yahweh. Y es por eso que necesitamos aprender y entender de todos. Y que en el mismo momento que entendamos, lo vamos a poner por obra. Porque si lo que se juzga es un poder para hacer imágenes, o un poder de la imaginación, yo me quedo con el poder de la imaginación. Y me imagino cómo esas mentes, esos corazones, esas almas están siendo iluminadas. Porque conociendo la verdad nos hacemos libres. Ahora que conocemos la verdad, no solamente la conocemos, sino que la practicamos. Hacedores de verdad, el octavo atributo de la misericordia. No vamos a seguir siendo constructores o hacedores
o arquitectos de nuestras maldades, sino de nuestro reino, de nuestro triunfo. Y es por eso que hoy le agradecemos a todos los que están allí conectaditos y le decimos: agarre su dificultad y su problema, relájese, téngala allí en su mano con autoridad y poder y colócala. Ese deseo no cumplido, colócalo bajo el estado de tus pies y lo pisas y dice: no necesito desear nada porque lo tengo todo. Ya tengo la casa que requiero, ya tengo la esposa que requiero, ya tengo el esposo que requiero, ya tiene todo, porque precisamente la conexión con el todo. Y entonces, ahora entendiendo por qué no ocupaba al recién casado en la guerra, pues es que es el propósito de las batallas. Yahweh adiestra nuestras manos para la guerra y nuestros dedos para la batalla. Hoy estamos librando esa batalla y decimos: y por el dedo de Elohim echa fuera demonios. ¿No es cierto? Os digo que el reino de los cielos se ha acercado.